La escatología como una línea disciplinaria dentro de la teología se puede entender a partir de conceptos como los novísimos, las postrimerías. Sin embargo, también la escatología se deriva en diversos puntos. Una escatología futurista, presentista, incoada, dependiendo del autor y dependiendo también del desarrollo desde donde se quiera leer la visión escatológica. Bueno, la escatología, desde lo que pues he aprendido en esta etapa del noviciado, es como el ahora, pero también el futuro, ¿no? Es decir, como el reino de Dios que se puede hacer palpable en el hoy, pero también que puede ser en un mañana, ¿no? En un futuro. Entonces, así como a grosso modo, eso es lo que conozco de escatología. Como han dicho nuestros hermanos, la escatología se presenta a nivel de la Iglesia como una luz para iluminar lo que es efímero. Nos permite conectar esta realidad temporal con la realidad eterna. Para eso, a nivel de la Iglesia, concebimos que existen dos acontecimientos importantes que le dan o que propicia que encontremos o relacionemos la escatología con la vida futura. Primero vemos el pecado que es cometido por la humanidad en la persona de Adán, y vemos la redención que es ocasionada por el acto redentor de Cristo en la cruz, que asume nuestra realidad de pecadores. En este sentido vemos en la historia de Israel un análisis donde Dios se aproxima a este pueblo que aún en su realidad de pecado, Dios desea que este pueblo alcance la salvación. Salvación que se va a entender o comprender en una unión plena con Él. Y que nosotros, o el pensamiento cristiano, lo va a entender en la persona de Cristo. Tenemos un Dios que a nivel histórico se acerca o se aproxima al pueblo, que desea de este pueblo una unión o una comunión plena, y que en torno a esa comunión plena va a vivir lo que es la transfiguración, que en nuestro sentido sería desde el pensamiento de la parucía como una transformación del mundo. ¿Qué es escatología? Hace referencia o bien está relacionada con todo aquello que tiene que ver con las vivencias futuras de lo que va a ser la vida del hombre más allá de la muerte. ¿Qué es escatología? Para mi opinión, escatología es todo aquello relacionado con el ser humano y su vida terrenal, o sea, lo que está viviendo actualmente, que va guiado o se ve reflejado a un largo plazo a lo que suceda consigo mismo en una realidad que se llama muerte. En ese sentido, resucitar a nivel de la Iglesia o de la doctrina de la Iglesia, a nivel teológico, vendría a significar a vivir con Cristo en torno a una condición de ser hijos de Dios por obra del Espíritu Santo. En este sentido se comprende y se entiende que la salvación o la plenitud del ser humano, cosa que ya hemos descrito con lo que acabo de decir, se relaciona o se va a circunscribir en lo que se llama una autodonación de Dios. Es decir, Dios desea vivir o compartir su realidad divina con el ser humano, y plenitud solo es comprensible en la persona de Cristo. En este sentido, la escatología se mueve en las dinámicas de un consorcio solidario donde la Trinidad desea compartir como una familia la realidad con el hombre. Y para poder compartir la realidad con el hombre es necesario que se cree una morada para que esa familia, que vendría siendo habitada por el hombre en unión al Hijo y en presencia del Espíritu Santo, puedan cohabitar y crear ese núcleo necesario para que se llegue a una escatología plena. En este sentido vemos la escatología en dos dimensiones. La primera encaminada a la realidad personal del ser humano que desea unirse a Dios por medio de la Trinidad, o sea, la Trinidad misma se dona al hombre para que este hombre opte por Cristo, y de optar por Cristo se una a Dios o a la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad, que ella misma al autodonarse crea una morada para que esta familia o este consorcio se realice.
Dentro del estudio de la escatología encontramos diversos conceptos como el estudio del ya, pero todavía no, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de ese final de los tiempos. Y dentro de este estudio encontramos un autor en particular que me parece muy interesante y que, si bien nunca habla como tal de la escatología, tiene una categoría de la tempiternidad, que es Pánica, que hace referencia a la experiencia intensa de ese presente. Es importante reconocer que cuando estudiamos la escatología no hacemos relación a algo que vendrá, sino hacemos relación de esa esperanza que se traduce en el hoy de la propia existencia. En este punto llegamos a lo que nos interesa en la parte investigativa, y es entender y comprender a qué se refiere el autor de estudio que estará mencionado acá, a lo que es la escatología consumada y a la escatología incubada. La escatología consumada va dirigida a lo que nos dirá Pablo en 1 Corintios, y es que Dios desea acercarse al mundo o a la creación para que éste llegue a ser todos en todos. Es decir, la consumada vendría siendo lo que llamamos la parusía, donde la segunda venida de Cristo no simplemente es el hombre que va a poseer o recuperar su carnalidad en un cuerpo glorioso, sino que es toda la creación va a ser afectada por esta presencia o esta segunda venida de Cristo. Recordemos, anteriormente decíamos que Dios preparará una morada para que esta familia a nivel escatológico pueda participar y convivir entre ella. Y después pasamos a la escatología incubada, que vendría siendo o se circunscribe en la famosa frase, el ya pero todavía no. Y es entender y comprender que el hombre, que es hijo adoptivo, se apropia o se une a Cristo y a su Pascua, y en torno a esa unión va creando y se va uniendo plenamente a Cristo hasta llegar al punto, como nos dirá Pablo, de decir que no soy yo el que vivo, sino es Cristo que vive en mí. En ese sentido, la incubada vendría a unirse en lo que llamamos sacramentos. El sacramento del bautismo, que nos recuerda esta condición de ser hijos de Dios, adoptivos de Dios por medio del Hijo, donde recuerda también que asumimos nuestra humanidad o nuestra carnalidad y la ofrecemos conjunto a Cristo, hasta el punto que Cristo se vuelve uno con nosotros y participamos, o nos volvemos uno con Cristo y participamos de su realidad de muerte como su realidad gloriosa. Igualmente van a ver con las Eucaristías, donde vamos a recordar ese cuerpo o la comunión plena a la que estamos llamados al compartir la presencia eucarística de Cristo. La parte final del video, y ya hemos analizado un poco lo que es la escatología consumada y la escatología incubada. Y podemos ver que a nivel general no hay como tal una pelea entre ambas escatologías, sino que uno complementa a la otra. La primera, la incubada, está dirigida a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, donde se circunscribe a una escatología humilde, sencilla, porque Cristo asume nuestra realidad y al asumir nuestra realidad la redime y la comprendemos y entendemos en el sacramento del bautismo y también de los demás sacramentos de la Iglesia. En este sentido, la incubada es una escatología que nos une plenamente más a Cristo hasta el punto que somos hijos filial por participación en Cristo, y al mismo tiempo el Espíritu Santo que habita en nosotros nos permite unirnos plenamente a su Pascua. Después vendrá la escatología consumada, que hemos visto y comprendemos que se relaciona con la parusía. Y en esta escatología va a haber lo que es la resurrección de los muertos, la destrucción de los poderes del maligno, el sometimiento de todas las cosas. Recordemos que pues, Dios va a crear un lugar adecuado para la familia pascual, la familia escatológica, y el universo será todos en todos. En este sentido, el hombre, comprendiendo un poco lo que es la escatología, más que un miedo, es un deseo que va a surgir en él, porque va a comprender y entender
que desea participar de esta realidad y que ya lo que los cristianos en esta temporalidad estamos participando en el bautismo. Y esto nos va a permitir también entender un poco prácticas de la iglesia. Un ejemplo podría ser el culto que ofrecemos a los santos, la intercesión a los santos, porque nos va a entender que la historia del ser humano no llega a su fin en la muerte, sino que nosotros, posterior a la muerte, tenemos la posibilidad de participar ya de forma incoada de la resurrección de Cristo. Por eso entendemos y comprendemos que cuando oramos por nuestros hermanos difuntos, también esa oración va a permitir que esta persona a la que se le dirige la oración tenga la posibilidad de que esa purificación en la que esté pasando un alivio para esa situación. Igualmente, comprender que cuando se opta por Cristo es que se desea participar de esa resurrección. Por tal motivo, si el ser humano no desea participar de Cristo, él no va a poder participar de esta morada que se llama o esta morada escatológica que está destinada para el creyente en Cristo Jesús. Como habíamos dicho, en ese sentido, el hombre tiene esta temporalidad para poder unirse plenamente a Cristo y a su salvación. Dios, que se autodona, desea de que este hombre se comunique o tenga una comunicación plena, cosa que lo vamos a entender y comprender en la persona de Cristo, bien me lo decíamos al comienzo del video. Y que en esa autodonación del hombre, de Dios, el hombre acepta este mensaje y ya su vida la proyecta a esa unión plena con Cristo por medio de la sacramentalidad en la Iglesia Católica. En ese sentido, el hombre ya antes de morir sabe o tendrá presente cuál será su realidad futura, porque muy bien lo dirá el Señor, uno no participa de algo en la que uno quiere estar inscrito en esa realidad. Es decir, si yo quiero pertenecer al amor de Cristo, a la realidad de Cristo, mi vida tiene que proyectarse en esa realidad de Cristo. Si yo niego a Cristo o no deseo compartir de Cristo, pues no tiene sentido que esta persona que no ha deseado acercarse a la salvación, pues posterior a su muerte participe de la salvación. Teniendo un poco presente que para el infierno, para la Iglesia Católica, el infierno no es un lugar como estilo película de terror donde hay fuego, llamas, el diablo, sino que vendría siendo la no comunicación o contacto directo con Dios. En ese sentido, pues en el cristianismo creemos en tres puntos posteriores a la muerte, o tres estados, que vendría siendo el infierno, que son las personas que no desearon en su vida temporal compartir de Cristo, el purgatorio, donde el hombre entra en ese estado porque necesita purificar algunas situaciones que han acaecido en su vida, algunas cuestiones que no están plenamente con la doctrina, pero sí están convencidos de que Cristo es Salvador y que proyectar un poco de su vida en ese sentido. Y por último, en la vida eterna o los cielos, si queremos verlo así, que vendría siendo las personas que han muerto en gracia y que están destinadas completamente para participar de lleno plenamente en la realidad de Dios. Estas personas las comprendemos en los santos, que se le ha rendido mucha devoción en la Iglesia Católica y que por medio de esta realidad escatológica comprendemos y entendemos que no son personas aisladas, sino que todo este cúmulo de lo que vendría siendo infierno, cielo y purgatorio y tierra están en una comunión plena en la persona de Cristo. Por eso en la Iglesia Católica la liturgia está proyectada a entenderse y a comprenderse en un cúmulo escatológico. Y por eso entendemos y esperamos con fe y devoción que ya en la parucía de nuestro Señor Jesucristo va a llegar, o sea, a plenificar esta salvación. Muchos dirán, ¿y por qué no ha venido el Señor actualmente? ¿O por qué no viene y elimina completamente la maldad del mundo? Y es que uno de los pensamientos que se cree y se tiene convencido es que Dios desea la salvación de todos y por tal motivo da la posibilidad y el tiempo para que esta salvación se logre. Asimismo, recurriendo un poco a la interpretación de Pedro, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios y Dios ya deseará o mirará en qué día o en qué época efectúe su salvación plena, comprendiendo que ya con Cristo se ha realizado esa salvación.